Bien, vamos a comenzar con la clase de hoy. Buenos días nuevamente con todos los chicos y chicas de Selección uno del Colegio APU. Así es, buen día también, Ledesma. Buen día con todos. Avancemos entonces. El día de hoy trataremos dos temas de la historia universal, la Revolución Cubana y la Guerra de Vietnam. Empecemos con la Revolución Cubana. No nos olvidemos que estos temas se enmarcan dentro de lo que nosotros estamos llamando la Guerra Fría. La Guerra Fría. Este periodo de intensa rivalidad entre Estados Unidos y la Unión Soviética. Este periodo de choque ideológico, político, entre el liberalismo y el socialismo, ¿no? Pues muy bien, dentro de este periodo de la Guerra Fría se desarrolló la Revolución Cubana. ¿Ya? Esta Revolución Cubana, ¿qué es lo que trajo? Pues la aparición de un primer país en América de tipo socialista. Cuando todos eran capitalistas, aparece Cuba como el primer país socialista en América, ¿no? Y sigue siéndolo socialista hasta la actualidad, ¿no? Así que tenemos que estudiar qué pasó, cómo es que se dio esto en Cuba, por qué la revolución, ¿Mm? ¿Quién es este Fidel Castro, ¿no? Muy bien, entonces avancemos. A ver, vamos a colocar una fecha para la revolución cubana. A ver, la revolución cubana empezó en 1953, ¿ya? Pero en el 59, recién Fidel Castro y su gente llegaron a tomar el poder en Cuba. Por eso, el año que estamos colocando como el año central, el año en que llegaron al poder estos guerrilleros, fue 1959. ¿Ya? La revolución había empezado antes. La revolución va a continuar en los años siguientes, pero necesitamos una fecha para poder, pues, ubicarnos, ¿no?, en el tiempo. Ahí está, 1959. Eh, esta revolución fue un proceso de luchas que provocó la caída de una dictadura. Así es, todo empezó porque, pues, se había instalado en Cuba una dictadura que no era socialista, no era de izquierda, sino de derecha, ¿ya? Que representaba a los grupos de poder económico en Cuba, tanto nacionales como extranjeros. ¿Quién era este dictador? Pues se llamaba Fulgencio Batista, ¿ya? Batista. Muy bien, la revolución va a provocar la caída de Batista en 1959. Y un par de años después, Cuba se convirtió en el primer estado socialista de América. Ya había muchos estados socialistas en Europa, en Asia, pues en América no había uno, ¿ya? Estados Unidos se sentía muy seguro en este continente porque pues todos los latinoamericanos éramos capitalistas también. Claro, nuestro capitalismo estaba todavía en desarrollo porque nos faltaba tener más industria, mayor desarrollo, pero era el camino, ¿no? Sin embargo, apareció un primer país diferente, ¿no?, con un modelo pues opuesto, ¿no? En pantalla tenemos a Fidel Castro. Este personaje, ¿ya?, es Fidel Castro, ¿ya?, con su barba allí. A él y a los otros líderes de la revolución les llamaremos barbudos, ya por la barba pues que se habían dejado, ¿no? En esos años aún, ¿no?, estaba de moda pues la barba, ¿no? Ahora no mucho, ¿no? Ahora pocos vemos con barba. Ahí está, y su boina y la bandera cubana pues detrás. ¿Ya? Así que sabemos quién fue el líder principal de la revolución cubana, Fidel Castro.
Y este mapa es para ubicarnos, porque ¿dónde queda Cuba, no? Pues por acá tenemos esta isla, bueno, son islas, mejor dicho. Muy bien, aquí está pues la República de Cuba, ¿ya? Ahí está, con la capital, La Habana, ¿ya? La Habana. Bueno, está escrito de una forma distinta acá, esto es un mapa en inglés, ¿no? Muy bien, ahí está. Quiero que notes la cercanía de Cuba frente a Estados Unidos, ¿sí? La cercanía. Esto va a ser muy importante para un tema que vamos a ver en un momento, la crisis de los misiles. Por algo han colocado estos misiles aquí en territorio cubano, ¿no? ¿Ya? Muy bien. Entonces destacamos La Habana, destacamos, esto dice la Bahía de Cochinos, en castellano, ¿no? La Bahía de Cochinos. Ahí va a haber una lucha que vamos a comentar en un momento. O también por acá está Guantánamo, un territorio en manos de los norteamericanos. Un pedazo de Cuba, pero que está bajo el control de los Estados Unidos hasta ahora, ¿no? Guantánamo, ¿ya? Muy bien, y todo esto en el mar Caribe. Así es, ¿no? Este mar que es parte del Océano Atlántico. Muy bien, entonces nos ubicamos. Ahí está. Ajá, aquí cerquita ganó ayer Perú, pues, a Venezuela. Ya, aquí cito. Ya, pues, no pasarlo de lado, ¿no? Muy bien. Ahora vamos a hablar sobre las causas de la Revolución Cubana. Muy bien. La primera es la dependencia económica. Así es. Cuba era un país muy dependiente de los Estados Unidos. ¿Cómo es que vemos esa dependencia? A ver, el mayor producto de exportación de Cuba era el azúcar. El azúcar, ¿ya? Tenían sus plantaciones de caña de azúcar, pues el azúcar era el principal producto de exportación. Ahora, ¿quiénes eran mayormente los dueños de esas haciendas azucareras? Pues estadounidenses. ¿Y a qué país Cuba le vendía su azúcar? Pues a Estados Unidos. Entonces vemos que la economía cubana estaba pues manejada por estos extranjeros norteamericanos y también pues estaba destinada al mercado norteamericano, ¿no? Entonces ahí vemos la dependencia. Muy bien. En Historia de Perú muchas veces decimos que Perú era dependiente de Estados Unidos en materia económica. Y sí, en efecto, hay muchas cosas que nos permiten decir eso, ¿no? Pero Cuba era más fuertemente dependiente de Estados Unidos. Había una mayor dependencia. ¿Ya? Muy bien, y cuando ocurre esto, ¿quiénes aparecen? ¿Quiénes aparecen diciendo, no, no puede ser? ¿Ya? La riqueza cubana, la riqueza nacional, debe pertenecerle a los nacionales, a los cubanos. ¿Ah? ¿Quiénes son los que utilizan estos argumentos de que no a lo extranjero, sí a lo nacional? Pues los nacionalistas, ¿sí? El nacionalismo fue la ideología que orientó la Revolución Cubana en sus inicios, ¿ya? Lo he colocado acá al final. La influencia ideológica del nacionalismo. El nacionalismo nos lleva a identificarnos con una nación. Tú perteneces a esta nación porque compartes vínculos con la gente de esta nación y nos lleva a amar a nuestra nación, a luchar por nuestra nación. Y si hay extranjeros que se están aprovechando o ¿no? están dominando, pues el nacionalismo busca romper con esa dependencia, ¿no? Fidel Castro, en sus inicios, era un líder nacionalista, no comunista.
Fidel Castro no era comunista ya cuando empezó todo esto. Lo va a llegar a ser, ¿ya? Una vez que ya esté en el poder, llegó a convencerse, ¿no? de ser comunista, pero no al inicio, ¿ya? Entonces hay que separar eso, ¿ya? Muy bien. Ahora, la dependencia no solo era económica, también existió una dependencia política, ¿ya? Y esto, ¿cómo se ve la dependencia política? Pues, a ver, cuando Cuba celebraba su independencia a principios del siglo XX, Cuba se independizó tarde, si lo comparamos a Perú, que se independizó pues 80 años antes. Cuba celebraba su independencia porque había roto su vínculo con España. ¿Ya? Cuba, igual que Perú, era pues un territorio dominado por España, ¿no? Desde Cuba estaba dominado desde los viajes de Cristóbal Colón. Recordad que Colón llegó a Cuba en su primer viaje, ¿no? Pues bien, los españoles dominaban, ¿no? esa isla. Ahora, los cubanos habían luchado a lo largo del siglo XIX por su independencia contra los españoles, ¿ya? En la última parte de la lucha, a finales del siglo XIX, contaron con un apoyo, Estados Unidos. Estados Unidos peleó contra España en 1898 y Estados Unidos derrotó a España. ¿Ya? Tropas de Estados Unidos entraron a Cuba, ¿ya? Con la justificación de que iban a colaborar pues con la independencia cubana, ¿no? Qué bueno Estados Unidos, ¿no? Ayudando a otros a ser libres. Pero no era ayuda, era interés, interés, ¿ya? Pues bien, ¿qué pasó? Cuba rompió con España, ¿ya? Pero los norteamericanos, las tropas que estaban en Cuba, no querían irse de Cuba, querían mantenerse allí. ¿Qué había pasado? Estadounidenses habían, pues, logrado tomar la propiedad, ¿no? de las haciendas. Ahora ellos tenían intereses económicos, intereses en Cuba y no querían irse de Cuba. ¿Ya? Entonces, ¿cómo hicieron para que los norteamericanos se retiren sus fuerzas armadas de Cuba? Pues tuvieron que aceptar la enmienda Platt. ¿Qué dice la enmienda Platt? Dice lo siguiente, ¿no? Que Cuba consciente, acá lo he puesto, el gobierno de Cuba consciente, es decir, acepta que Estados Unidos intervenga en Cuba. ¿Ya? La enmienda Platt es una autorización que le hace Cuba a Estados Unidos para que Estados Unidos entre con sus tropas a Cuba. ¿Por qué motivo? Pues la enmienda Platt decía, para conservar la independencia de Cuba, para la protección de la vida, para proteger las propiedades, la libertad, muy bonito, ¿no? Pero, pues, un país extranjero, Estados Unidos, podía ingresar a un país que decía ser independiente, Cuba. ¿Qué país independiente, soberano, libre, permite que un país extranjero ingrese con su ejército a su territorio? ¿Ah? ¿A qué país Perú le permite ingresar con su territorio, con su ejército, perdón, a nuestro territorio? A ninguno. Si Perú le autorizara, sí, chilenos, sí pueden venir acá. Si hay alguna protesta de trabajadores contra sus empresas, contra Saga, contra Ripley, sí, ustedes pueden entrar acá con su ejército para poner orden. Pues Perú nunca va a dar esa autorización, ¿no? ¿Ya? Cuba lo hizo, pero lo hizo presionado, porque si no, las tropas norteamericanas no se iban a ir de Cuba. Para que se vayan, tuvieron que firmar la enmienda Platt. ¿Ya? Y en efecto, Estados Unidos entró a Cuba y lo hizo
con la enmienda Platt que la autorizaba. Por eso decimos que había dependencia política, ¿ya? Porque un país, pues, le abría sus puertas a otro, y eso, pues, no lo hace un país realmente independiente, ¿no? Así sea Estados Unidos, ¿no? Muy bien, con el tiempo la enmienda Platt fue eliminada, pero la dependencia política va a continuar porque los gobernantes que va a tener Cuba van a ser gobernantes que van a estar al servicio de los intereses de los Estados Unidos, sobre todo el gobernante que ahora vamos a destacar, Fulgencio Batista. ¿Ya? Batista estableció en 1952 en Cuba una dictadura. Dictadura porque él entró por golpe de Estado. En sí, en el 52 debieron haber elecciones. Batista era candidato. Él había gobernado ya, quería seguir gobernando, pues al ver que no iba a ganar las elecciones, este hombre, ¿no? Con el apoyo de las fuerzas militares de Cuba, pues tomó el poder por la fuerza. No hubieron elecciones en el 52 por el golpe de Batista, ¿ya? Y así estableció una dictadura. Y como muchos van a rechazar pues el golpe de Estado, Batista va a reprimirlos, ¿ya? Entonces no se van a respetar las libertades de los cubanos, ¿no? Van a ser reprimidos por Batista. Y aparte de las denuncias de corrupción que se dieron en contra de él, ¿no? Entonces, otra causa para la Revolución Cubana fue la dictadura y grave corrupción del régimen de Fulgencio Batista. Este gobernante cubano, pues defendía los intereses de la oligarquía cubana. Cuando decimos oligarquía, nos referimos a aquellas personas, los más ricos de cada país. Hay una oligarquía cubana, ¿no? Una oligarquía peruana. Pues en cada país hay un grupo de personas que son pues los más ricos, son los dueños, ¿no? Del país, los dueños de casi todo, pues ellos son la oligarquía. Entonces Batista va a ser un gobernante, pues defensor de los intereses de esa oligarquía cubana y defensor también de los intereses de los capitalistas extranjeros, de los norteamericanos que tenían grandes propiedades en Cuba. Entonces, si la revolución quería hacer cambios, pues era necesario sacar a Batista. Ya así lo pensó Fidel Castro, ¿no? Muy bien. Ahora, ¿y cómo es que llegó a triunfar Fidel Castro? Pues si él tenía un puñado de hombres, pues si no tiene el apoyo popular, si la gente no se suma, no ganas, no ganas, ¿ya? En el Perú también surgieron diferentes guerrillas, grupos subversivos, pero no han podido triunfar, ¿no? La población, una parte los apoyó, pero una parte minoritaria, ¿no? En cambio, en Cuba, Castro, Che Guevara van a tener poco a poco un amplio apoyo. Y gracias a eso, pues llegaron a tomar el control. Entonces, señalamos también el atraso, la pobreza que vivían, pues, el pueblo cubano frente a la pobreza que ellos padecían, pues se sumaron a las guerrillas, se sumaron a la revolución, ¿ya? Y así triunfaron, ¿no? Por eso después de esta revolución cubana, Estados Unidos le va a exigir a los países de América Latina, a países como Perú, que hagan reformas, que hagan cambios para que los campesinos pues se vean de alguna manera favorecidos y dejen de estar pensando en hacer revoluciones. ¿Cuál fue esa reforma tan importante que fue promovida en los años 60, 70 en América Latina? En el Perú, por supuesto. ¿Ah? Historia del Perú, pues la reforma agraria. La reforma agraria, que en Cuba no se había hecho. Y por eso los campesinos se unieron pues a la guerrilla de Fidel Castro. Al final llegaron a tomar el poder, ¿no? Muy bien, entonces tenemos diferentes causas
para entender la revolución. Muy bien, vamos al desarrollo. A ver, muy bien, la revolución cubana empezó en 1953, ¿ya? Un 26 de julio. Fidel Castro y un grupo de seguidores, ¿ya? Iniciaron la revolución. Fidel Castro era un abogado de clase media, de ideas nacionalistas, de querer romper, ¿no?, con la dominación extranjera, de querer sacar a Batista porque estaba al servicio del poder norteamericano. Por eso Fidel Castro decía, pues, patria o muerte. Hacer patria, ¿no? Los que hablan de hacer patria, pues, son los nacionalistas, ¿no? Pues bien, entonces, ¿qué intentaron hacer ese día en que empezó la revolución? Intentaron tomar un cuartel militar. En la ciudad Santiago de Cuba se encontraba el cuartel Moncada, fueron a tomar el cuartel. Pero fue tan descoordinado, fue tan mal hecho el asalto, que fracasaron. Fidel Castro no llegó al poder con el asalto al cuartel Moncada, llegó a la cárcel. Ya terminó en prisión Fidel Castro. Este no es Castro, ¿ah? Este es el Che Guevara. A Castro ya lo mostramos, ¿no? Pues muy bien, así que terminó en la cárcel. En su juicio, como él era abogado, ¿ya? Y tenía una buena oratoria, pues, Fidel, terminó un alegato con una frase que dice, la historia me absolverá. ¿Mm? Así es, ¿no? Y esto es repetido, no con las mismas palabras, pero muchos lo repiten, ¿ya? El tiempo me dará la razón, ¿ya? Dicen otros, ¿no? Eh, pues porque están convencidos de que, ¿no?, lo que dicen es correcto, ¿no? O simplemente quieren, pues, terminar con una frase bonita para convencer o engañar a otros. O Dios sabe que estoy diciendo la verdad, ¿no? Ya meten a Dios también para sus cosas. Muy bien. ¿Qué logra Fidel Castro? A ver, a pesar que él no logró tomar el cuartel, no logró tomar el poder en ese momento, 1953, también no logró, con su defensa en el juicio, logró que muchos en Cuba digan, pero, pero Castro tiene razón, vivimos en una dictadura, ¿ya? Nos han recortado nuestras libertades y la gente vive en la pobreza. Y en efecto, Cuba depende de Estados Unidos. Somos dependientes. ¿Dónde está nuestra independencia? Que habíamos luchado por nuestra independencia. Falta la segunda independencia, dirán, ¿no? Pues bien, entonces Castro logra, a pesar de todo, pues influir en los cubanos, ¿no? 2 años estuvo en la cárcel hasta que fue amnistiado, ¿no? Es decir, logró pues que se le retire la condena. Había presión popular, pues lo sacan de la cárcel, pero lo expulsan de Cuba, lo destierran, ¿no? Pues bien, Fidel Castro está libre, solo que está en otros lugares, pasó por Estados Unidos, llegó a México. Y en México, pues va a organizar el movimiento 26 de julio. ¿Ya? Acá vemos la bandera de este movimiento, M267. ¿Por qué el movimiento de Fidel Castro se llama 26 de julio? ¿Ah? ¿De dónde viene lo del 26 de julio? Ah, viene del día en que empezó la lucha. ¿Ya? Esto lo iniciamos un 26 de julio, así que este movimiento guerrillero va a tener este nombre, 26 de julio. Muy bien. De carácter nacionalista, ¿no? Hemos dicho que la ideología dominante en este momento entre los hombres que dirigían este movimiento era el nacionalismo. Aún no el comunismo, el nacionalismo. Muy bien. Ahora, ¿quiénes fueron los líderes de este movimiento? Ya está Fidel Castro, por supuesto, pero no estaba solo, ¿no? Fidel Castro
va a tener a un argentino, a un médico de clase media, como un gran aliado a partir de ahora en la revolución. Nos referimos a Ernesto Guevara. Como era argentino y decía Che, ¿no? A los demás, pues le van a conocer como el Che Guevara. ¿Sí? Entonces, ¿qué hace un argentino uniéndose a la revolución cubana? Pues él estaba de acuerdo, ¿no? Con los ideales nacionalistas, con los ideales de hacer una revolución contra los intereses de Estados Unidos, y que por ahora, pues la revolución tenía que hacerse en Cuba. Ya había empezado, ¿no? Y luego debería extenderse al resto de América Latina, ¿no? Muy bien. Eh, Ahí está, ¿no? Ahí está. Otro líder fue Camilo Cienfuegos, un guerrillero cubano que murió, pues, cuando tomaban el poder. Raúl Castro, ¿m? Hermano de Fidel Castro. Cuando Fidel Castro, ya viejo, enfermo, dejó la presidencia, pues Raúl Castro asumió la presidencia, ¿no? Bueno, ahora ya los Castro ya no están, ¿no? Todo esto pasó pues hace mucho tiempo, ¿no? Muy bien, ahí está. ¿Qué hicieron ellos? Pues dejaron México y se trasladaron a Cuba en el yate Granma. Pero en Cuba fueron atacados por las fuerzas de Batista. Muchos cayeron, otros sobrevivieron y se instalaron en la Sierra Maestra. ¿Qué es esto? Pues son las montañas que se encuentran en la parte sur de Cuba. Así como el Perú tiene los Andes, la cordillera de los Andes, Cuba tiene la Sierra Maestra. Claro, no se comparan en altura pues a los Andes, ¿no? Pero tienen pues su pequeña Sierra Maestra, ¿no? Muy bien, se instalaron allí. ¿Ya? Muy bien. La estrategia era pues no ir de frente a la ciudad, ¿no? Empezar en el campo, escoger un lugar, crear un foco insurreccional, ¿no? Esto era parte de la teoría guerrillera desarrollada por Ernesto El Che Guevara, ¿no? Crear un foco insurreccional. En un punto, pues levantarse y conseguir apoyo y avanzar del campo contra las ciudades. Una estrategia guerrillera que será imitada por los demás guerrilleros que aparezcan en América Latina. Y muchos de ellos inclusive pues hasta se ponían el look del Che Guevara, ¿no? La barba. Pues muy bien, entonces ahí están los guerrilleros, los barbudos, los castristas, ¿ya? Varias maneras podemos llamarle a la gente de Fidel Castro, están en lucha contra las fuerzas de la dictadura de Batista. Ahora, ellos no eran los únicos que querían sacar a Batista. Habían otras fuerzas, habían partidos políticos, habían sindicatos, en el campo y también en las ciudades, ¿no? Llegó un momento en que esas fuerzas revolucionarias se unieron, ¿ya? En el llamado FONU, Frente Obrero Nacional Único. Y así, con la unión de toda la oposición, ¿no?, contra la dictadura de Batista, pues se tuvo el éxito. En 1959, los guerrilleros llegaron a tomar La Habana, la capital de Cuba, ¿no? Batista huyó de Cuba. Dicen que se llevó mucho dinero, ¿ya?, para pues, su jubilación. Huyó a Europa. Así entonces, pues, ya, ahora Cuba ya no estaba gobernada por Batista, pues va a empezar una nueva historia Cuba. ¿Ya? Muy bien. Entonces, han tomado el poder. A ver, sigamos. No es suficiente tomar el poder, pues. Ahora hay que empezar a cambiar las estructuras económicas, sociales, políticas del país. ¿Ya? La verdadera revolución empieza. La revolución no es solo la rebelión que te lleva al poder, son los cambios
¿qué haces en el país, no? Porque una revolución es eso, ¿no? Cambios profundos. Empieza con la toma del poder, pero luego hay que hacer los cambios. Vamos a diferenciar dos fases de la Revolución cubana. La fase nacionalista y la fase comunista. Entonces, la primera fase fue la nacionalista. ¿Ya? Acá hay un error que muchos cometen cuando pues no repasan pues el tema de la Revolución cubana. ¿Cuál es este error? Decir que Fidel Castro era un comunista que tomó el poder e inmediatamente hizo de Cuba un país comunista. Es que no es así, porque inicialmente Castro no era comunista. Y cuando tomó el poder, ya no creó inmediatamente una Cuba comunista. No, por eso estamos colocando en esta primera parte, lo que va a hacer de Cuba es convertirse en un país de tipo nacionalista, pero aún no comunista. ¿Ya? En efecto, le preguntaban a Fidel Castro, ¿no? La prensa internacional inclusive, ¿no? Luego que tomó el poder, le preguntaba, ¿usted es comunista? ¿Usted tiene vínculos con la Unión Soviética? ¿Usted trabaja para la Unión Soviética? ¿Usted fue armado por la Unión Soviética? Pues Castro ya, no, 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 ya no soy un comunista. Yo no, yo no soy un marxista-leninista, decía Fidel Castro. ¿Ya? Esta revolución no es marxista-leninista, no es una lucha, ¿ya? Eh, pues nacionalista, ¿no? Es decir, romper con la dependencia extranjera. Sacamos a Batista porque aparte de ser un violador de derechos humanos, de ser un represor, era pues un representante de Estados Unidos en Cuba, ¿no? Pues entonces Castro negaba que la revolución sea comunista. ¿Ya? En efecto, pues aún no tenía una alianza con la Unión Soviética. Aún no. La Unión Soviética le tiene cerradas las puertas a Cuba porque Cuba ha dicho que no es un marxista-leninista, no es un comunista. Ah, entonces, pues, arréglatas solo, ¿no? Muy bien. Entonces, dos fases, ¿ya? La nacionalista y la comunista. Muy bien. Otro error es decir que cuando Castro llegó al poder, cuando Castro triunfó con su revolución en el año 59, se convirtió en el presidente de Cuba. Y no fue así. Castro quedó como el comandante de las fuerzas revolucionarias, es decir, como el líder militar, pero la presidencia recayó en otra persona, un tal Manuel Urrutia. Manuel Urrutia. ¿Ya? Entonces, por eso, en las preguntas de verdadero y falso, suelen colocar eso, ¿no? Fidel Castro asumió la presidencia en 1959 o cuando tomaron el poder, ¿no? Entonces, es falso, porque él no ocupó la presidencia, ¿ya? Él llegó a ocupar el cargo de primer ministro, pero no es lo mismo que presidente, ¿ya? Pero ¿qué ocurre? Que en la práctica, ¿quién era el que tenía el poder? En la práctica, el primer ministro tenía más poder que el presidente. Fidel Castro tenía el mando militar, y eso era ya bastante, ¿no? ¿Ya? Entonces, a pesar que no era el presidente en 1959, o 60, 61 y años siguientes, Fidel Castro era el que mandaba en Cuba. Y así pasa, ¿no? Hay quien tiene el cargo, pero realmente ese no es el que tiene el poder, ¿ya? Dicen que en los años 90 Fujimori era el que tenía la presidencia, pero Vladimiro Montesinos era el que realmente dirigía el país. Ya, no sé, ya, puede ser, puede que no. Muy bien. O como ya en Tumala pasó lo mismo, ¿no? Decían que Humala era el presidente, pero su esposa era realmente quien gobernaba el país. ¿Sí? ¿Recuerdas a su esposa? Pues muy bien, ahí está. Ahora, ¿qué medidas hace este régimen nacionalista de Fidel? A ver,
es un gobierno nacionalista, ¿no? Entonces lo que van a buscar es que las propiedades que habían en Cuba sean nacionales, sean nacionalizadas. ¿Esto a qué nos lleva? Pues a que el gobierno cubano lo que va a hacer es expropiar las empresas extranjeras. Va a expropiarlas. ¿Ya? Así es. Muy bien, toma esta plata. Ahora esta empresa es mía, ¿no? Le dirá el Estado cubano a las empresas extranjeras. Los europeos dijeron, bueno, ya dame la plata, me voy, no quiero saber nada de ustedes. Pero los norteamericanos dijeron, no, estas empresas son nuestras y no vamos a aceptar esto que nos están dando, ¿no? No, ya fue Estados Unidos quien reaccionó contra estas expropiaciones, ¿no? Ya rechazando completamente estas medidas. Muy bien, entonces, ¿qué respuesta tuvo Estados Unidos frente a estas medidas expropiadoras, nacionalistas por parte de Fidel Castro? Pues la respuesta de Estados Unidos fue, la primera respuesta, van a haber varias, la primera respuesta fue aplicarle a Cuba un embargo comercial. En otras palabras, un bloqueo económico. Cuba, tú me vendías todo tu azúcar a mí, Estados Unidos. Ahora no te compro nada, ni un granito de azúcar, nada. ¿Ya? Te voy a arruinar económicamente. Yo no te voy a comprar nada, no te voy a vender nada, y ninguno de mis países amigos de América, Europa o del mundo van a comprarte o venderte algo. Pues, ya, el bloqueo. Le cerraron las puertas, pues, ¿no? Los países capitalistas le cerraron las puertas a Cuba. Perú incluido, le cierra las puertas a Cuba, ¿no? Porque papá Estados Unidos lo había establecido, ¿no? Y Perú en estos años, pues, sigue las directivas de Estados Unidos. Pues bien, entonces esto era un grave problema para Cuba. Era una presión económica internacional para que Fidel Castro, pues, devuelva la propiedad, ¿no? A quienes eran sus dueños, ¿no? Extranjeros. Pero Fidel Castro no va a hacer eso. Va a mantenerse, ¿no? En lo que estaba haciendo, ¿no? Pero, profe, esto que ha hecho lo pinta como comunista. Es que no necesariamente es así. En Historia del Perú, ustedes han hablado o van a hablar sobre Juan Velasco Alvarado. Velasco también era un nacionalista, ¿ya? Un comandante también. Velasco Alvarado expropió empresas norteamericanas, pero Velasco no fue un comunista, ¿ya? No todo el que expropia es comunista, ¿no? No, puede que sea un capitalista, pero lo que está haciendo es defender un capitalismo nacional, ¿ya? Yo estoy de acuerdo con la propiedad privada, pero siempre y cuando sea propiedad privada nacional, o sea, que las empresas estén en manos de empresarios peruanos, ¿ya? No extranjeros, ¿no? Entonces, hay nacionalistas capitalistas, ¿no? También, claro, hay nacionalistas comunistas, ¿no? Pero Velasco no era de ese tipo y Fidel Castro aún no era tampoco de ese tipo, ¿no? Muy bien. ¿Cuál es la segunda acción que hace Estados Unidos? Pues contra Cuba. Como Castro no daba marcha atrás, entonces había que sacarlo. Pero si Estados Unidos invadía Cuba, y lo podía hacer, porque Estados Unidos era la primera superpotencia del mundo, y Cuba, un país pequeño, débil en comparación a Estados Unidos, por más eh, coraje que tengan los guerrilleros cubanos, pues los que ahora son las fuerzas militares de Cuba, pues Estados Unidos es ya muy superior, ¿no? Estados Unidos es superior a cualquier país del mundo, ¿no? Hasta el día de hoy. Pues entonces tenemos que, como Estados Unidos
podía invadir a Cuba, pero el mundo, ¿qué dirá? Oh, qué abusivo Estados Unidos, ¿no? ¿Cómo hace esto, ¿no? Estados Unidos siempre quiere mantener una imagen de ser el país más demócrata, ¿no? De ser el país que defiende las libertades en el mundo, ¿no? De ser el policía bueno del mundo, pues ya no quiere atacar directamente a Cuba. ¿Qué hace entonces Estados Unidos? Como muchos cubanos habían huido de Cuba, ¿ya? Cubanos que estaban en contra de las medidas de Fidel Castro, estaban en contra de Fidel Castro, cubanos que también habían apoyado a Batista, y como Batista se fue, ellos también se fueron, ¿ya? ¿Y dónde llegaron? Llegaron a Estados Unidos, ¿ya? Recuerda la cercanía de Cuba con Estados Unidos. No a muchos kilómetros está La Habana de Miami. Pues entonces Estados Unidos buscó a esos cubanos que se habían ido de Cuba. ¿Ya? ¿Para qué? Para entrenarlos, armarlos, y ellos puedan volver a Cuba en barcos de Estados Unidos y puedan, pues, sacar a Fidel Castro. Pues estás en contra de Fidel Castro, pues te vamos a entrenar, te vamos a armar, te vamos a pagar, te vamos a llevar hasta allá, y ustedes, pues, se enfrentan a él, ¿ya? Y lo sacan. Y de esa forma, el mundo dirá, ah, esta es una pelea de cubanos contra cubanos, ¿ya? Estados Unidos dirá, yo no he sido parte de esto, ¿no? Muy bien, entonces así la CIA, la Central de Inteligencia Americana, comenzó pues a organizar este ataque, a entrenar a los cubanos, ¿no? Eh, muy bien, ahí está. Eh, ¿Quién era presidente de Estados Unidos en ese momento? Eisenhower. Pero Eisenhower ya estaba terminando su gobierno. ¿Quién asume la presidencia? Pues John F. Kennedy. Kennedy era en estos momentos el presidente. ¿Ya? Cuando Castro llegó al poder, el presidente era Eisenhower en el año 59. Pero ahora que va a ocurrir este ataque, en el 61, ya el presidente era John F. Kennedy. ¿Ya? Muy bien. Entonces lo que había preparado Eisenhower, Kennedy lo va a llevar a cabo. Ordena que en efecto se produzca el ataque. ¿Cómo se le conoce a este ataque? Como el desembarco en la bahía de Cochinos. ¿Recuerdas que en el mapa había un lugar llamado así, la bahía de Cochinos? ¿Mm? Que está ahí más o menos donde está el puntito de mi cursor, en la bahía de Cochinos. ¿Ya? Muy bien. Y allí en la bahía de Cochinos está la playa Girón. Muy bien. Entonces, fue ese lugar escogido para que los barcos norteamericanos dejen a los cubanos que se oponían a Fidel Castro. El desembarco en la bahía de Cochinos. Eisenhower había preparado que antes de este desembarco, primero Estados Unidos debía hacer un bombardeo sobre Cuba. Pero Kennedy dijo, no, bombardeo no. ¿Ya? No estaba totalmente de acuerdo Kennedy con la operación. Así que dijo, no, esto que sea obra de los cubanos, no, que no se metan los aviones de Estados Unidos. Pues bien, los mandó sin el bombardeo, ¿ya? Así que desembarcan los cubanos opositores a la revolución y se enfrentan a los cubanos que estaban a favor de la revolución. ¿Y cómo terminó este ataque? Pues en la bahía de Cochinos, los opositores, los que envió Kennedy, fueron derrotados. ¿Ya? Fidel Castro los venció. ¿Ya? Los venció. ¿Ya? Y Estados Unidos denuncia, perdón, Castro denuncia, pues, que este ha sido un ataque de los Estados Unidos, que ellos organizaron esto, que ellos los armaron, ¿no? Ellos han sido los que trajeron hasta acá, ¿no? Estados Unidos
que no pueden entender, ¿no?, que un país sea libre totalmente, ¿no? Porque para Castro, esta revolución que había roto con Estados Unidos era su segunda independencia, era la verdadera independencia de Cuba. Muy bien, celebran la victoria Castro y su gente, pero también están preocupados. ¿Por qué? Porque Estados Unidos no es de los que pierden y se quedan con los brazos cruzados. Estados Unidos va a atacar nuevamente, pensaban. Y esta vez va a atacar con todo para no volver a perder, porque eso deja mal a Estados Unidos en la historia, ¿no? Estados Unidos va a ir con todo ahora. ¿Y ahora qué hacemos? Estados Unidos era superior. Pues la única manera, creyó Fidel Castro, de protegerse de Estados Unidos era teniendo como aliado al único país que estaba a la altura de Estados Unidos. ¿A qué país me refiero, muchachos? ¿A qué país? ¿A qué país buscar, no? Como aliado, como socio, pues ustedes saben, por supuesto, señorita Rafael, así es, José Pérez, la URSS, ¿ya? Muy bien, entonces, el que recién busque Fidel Castro la URSS nos indica pues que en efecto esta Cuba hasta este momento no era un régimen socialista o comunista. Recién busca a la URSS. Entonces pasamos ahora a la fase comunista. Empezó en 1961, ¿ya? ¿Y por qué Fidel Castro tuvo que buscar a la Unión Soviética? Porque estaba fuertemente presionado por Estados Unidos. El intento el ataque a la Bahía de Cochinos, ¿ya? El segundo ataque que podría ocurrir en cualquier momento, ¿no? Además del bloqueo. Cuba necesitaba vender su azúcar y pues los países capitalistas le cerraron las puertas, ¿no? No, no. Pero entonces véndeme tal cosa. No, no te vendo. No te vendo ni te compro, ¿no? Las puertas de los capitalistas cerrados. Las puertas de los socialistas también estaban cerrados, porque Cuba decía que no era socialista. Ah, por cierto, el Perú aprovechó esto y como el Perú vendía azúcar, el Perú pudo vender más azúcar en este tiempo, ¿no? El boom del azúcar en el gobierno, en el segundo gobierno de Manuel Prado Ugarteche, ¿no? La desgracia de uno puede convertirse, ¿no?, en la suerte de otro, ¿no? Pues entonces se le abren las puertas ahora de los países socialistas a Cuba, porque ahora Fidel Castro, ¿qué ha dicho? Que esta revolución sí es una revolución marxista-leninista, sí es una revolución comunista, que él es un comunista. Pero había dicho que no. Sí, pues, pero ahora necesita la Unión Soviética. Y la Unión Soviética no iba a apoyar a un régimen que no se declare socialista o comunista. Entonces, Castro dice que sí, la revolución sí lo es. Y vemos en esta imagen a Fidel Castro agarradito de la mano con el gobernante de la Unión Soviética. ¿Quién era ese? El gobernante de la URSS. No es Stalin, ¿ah? Stalin ya había muerto. Stalin murió en 1953. El que tomó su lugar fue, acá está su nombre, Nikita Khrushchev. Nikita, profe, yo creí que era mujer. Eh, ¿Ya? Pero no, Nikita Khrushchev es este calvito, ese es Khrushchev. Khrushchev, dicen otros, ¿no? Khrushchev. ¿Ya? Entonces, ahí hay un pacto entre Cuba, ahí está su bandera, y la Unión Soviética, ahí está su bandera, ¿no? ¿Ya? Muy bien. Entonces, ahora, ¿quién le va a comprar azúcar a Cuba? La Unión Soviética. ¿Ya? Ahora, ¿quién va a suministrar armamento para que Cuba se pueda proteger? La Unión Soviética.
La Unión Soviética va a ayudar a Cuba para que pueda desarrollarse, ahora que Cuba era un país socialista, ya declarado oficialmente por su gobernante Fidel Castro, ¿no? Ahora, tanto apoyo de la Unión Soviética a Cuba llama la atención, porque Cuba era un país poderoso, iba a ser un gran aliado para la URSS si se daba la Tercera Guerra Mundial. Pues aparentemente Cuba no era un aliado poderoso, ¿no? ¿Ya? Pero algo importante tenía Cuba, su cercanía con Estados Unidos. ¿Y qué tiene que ver la cercanía? Que la URSS podía construir en Cuba bases de lanzamiento de misiles nucleares. Si estallara la Tercera Guerra Mundial, saldrían misiles nucleares desde Cuba que impactarían en Estados Unidos. Y como está tan cerca Cuba de Estados Unidos, esos misiles llegarían en solo unos minutitos y serían imparables por la cercanía, porque la manera de reaccionar, y esto querían hacerlo en secreto, que no sepa Estados Unidos que la URSS tiene misiles nucleares en Cuba apuntando a Estados Unidos. ¿Por qué quiere hacer esto Nikita Khrushchev? Porque Estados Unidos ya había construido en Turquía bases similares. ¿Y dónde queda Turquía? Turquía es un país frontera con la Unión Soviética. Turquía está entre Europa y Asia, está junto a la Unión Soviética. Entonces allí Estados Unidos había construido también rampas de lanzamiento de misiles nucleares para que desde Turquía los misiles lleguen en poco tiempo a las grandes ciudades de la Unión Soviética. Entonces, como Estados Unidos tenía un lugar cercano desde donde atacar a la URSS necesitaba un lugar cercano desde donde atacar a Estados Unidos. Y ese lugar, Cuba. Por eso todo el apoyo de la URSS a Cuba. ¿Ya? Para convencer a Fidel Castro de que le permita construir esas bases de misiles en su isla. Y Castro dijo, está bien, les dejaré, ¿ya? Pero que no se entere Estados Unidos, porque si Estados Unidos sabe que acá hay bases de misiles, nos va a invadir sí o sí para destruir las bases, ¿no? Porque sería un gran peligro para Estados Unidos. Muy bien, entonces así, en 1962, en secreto, se están construyendo esas bases en territorio cubano. Llegaban muchos barcos pues a Cuba, supuestamente a llevarse el azúcar, ¿no? A traer apoyo, pero eran barcos de guerra. ¿Qué transportaban esos barcos en secreto, no? Preguntaba Estados Unidos, ¿no? Se imaginaba Kennedy. Algo están haciendo en secreto. Así que comenzaron a usar pues espionaje, ¿no? ¿Ya? Y llegaron a confirmar que pues estaban construyendo esas bases, esas rampas de misiles, aún no estaban terminadas. Esos barcos estarían transportando lo necesario, estarían transportando los misiles nucleares. Entonces, alarma en Estados Unidos. Estados Unidos no fue atacado en la Primera Guerra Mundial, no fue bombardeado en la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Pues ellos no saben lo que es que vengan aviones y te bombardeen o que, bueno, en Pearl Harbor sí ocurrió, pero Pearl Harbor atacaron una base militar. Los civiles no saben de esto, ¿no? En cambio, los civiles de Europa sí pasaron por todo ello, ¿no? Así que el temor a un ataque de ese tipo. ¿Cuál fue la respuesta de Kennedy al saber, pues, esto? Ordenó el bloqueo naval de Cuba. ¿Ya? El bloqueo naval. Es decir, mandó a sus poderosos barcos de guerra que rodeen Cuba para evitar que los barcos de la Unión Soviética lleven a Cuba los misiles nucleares. ¿Ya? Y el siguiente paso seguramente de Kennedy sería invadir Cuba,
ahora sí con todo, para destruir esas bases. ¿Ya? Una cosa es que le quiten pues sus propiedades a los norteamericanos en Cuba y otra cosa que existan allí misiles nucleares que apunten a los Estados Unidos. Esas es cosas mayores, ¿no? Muy bien. En este mapita podemos justamente observar, ¿no? Ello, ¿no? Ahí está Estados Unidos. Muy bien. Acá está Cuba. Han colocado los misiles ahí de color rojo. Pues aún no estaban los misiles, ¿no? Pero pues a eso iban a llegar, ¿no? Y se señala que el radio de acción de los misiles era hasta la línea roja, ¿no? ¿Ven el círculo rojo? Pues hasta allí era el alcance de estos misiles. ¿Hasta dónde podían llegar los misiles? Hasta la capital de Estados Unidos, Washington, D.C. Ahí está, ¿no? Entonces, pues, hasta el presidente estaría en peligro, ¿no? Y un misil, ¿cuánto tiempo tardaría en llegar desde Cuba hasta Washington? Por acá nos ponen, dice, no leo bien, 12 minutos. 12 minutos. ¿Ya? Es poco tiempo hasta que ya te enteres, reaccionas, pues muy poco tiempo. En el mapa también se observa este arco de color verde, ¿ya? Que representa el bloqueo naval norteamericano. Se colocaron acá, en el Mar Caribe, para evitar que los barcos de la Unión Soviética, que estaban avanzando hacia Cuba, lleguen a Cuba, porque esos barcos supuestamente transportaban los misiles nucleares, y los barcos de la Unión Soviética eran barcos de guerra. Muy bien, en 1962 se encontraron en el Mar Caribe, en este lugar, ¿no? En los alrededores de Cuba, los poderosos barcos de Estados Unidos y los poderosos barcos de la Unión Soviética, frente a frente, frente a frente. A este momento se le llama la crisis de los misiles. ¿Ya? Repito, pasó en 1962. Y es el momento de más miedo en toda la Guerra Fría, porque se creía que la Tercera Guerra Mundial iba a empezar. Un disparo de un barco, ¿no?, sobre otro podría empezar la guerra. ¿Ya? Déjenos pasar, dicen los barcos de la Unión Soviética. No, no van a poder pasar. Pues si no disparamos, a ver, disparen. Pues parecía que iba a empezar la Tercera Guerra Mundial, primero con barcos, y luego sacarían todo su arsenal Estados Unidos y la Unión Soviética, y no solo ellos, ¿no? Los aliados, ¿no? Toda Europa, saltaría China, y pues la propia Cuba, ¿no? Pues Fidel Castro, el Che Guevara, ¿no? Creen que pues ya va a empezar la guerra, ¿no? La Tercera Guerra Mundial, ¿no? Y Cuba será uno de los primeros en ser destruidos, ¿no? Así que a ver qué hacen para defender Cuba, ¿no? Pues ya no pasó la guerra, ¿no? Menos mal no pasó la guerra, ¿no? ¿Ya? ¿Recuerdas? Te decía por qué no ha existido la Tercera Guerra Mundial hasta ahora, ¿no? Pues por el temor a que sea una guerra nuclear, por el temor a que ambos bandos sean destruidos en la guerra nuclear, ¿no? Ambos bandos, ¿no? Así que Kennedy y Khrushchev, ya, los gobernantes de Estados Unidos y de la URSS, decidieron reunirse para negociar, para darle una solución, pues, a este problema, ¿no? A ver, entonces ellos se van a encontrar en Viena, en Austria, y pues van a llegar a un acuerdo. A ver, ¿qué cosa pactaron estos dos? La URSS tenía que retirar sus bases que estaba construyendo en Cuba, ¿ya? Y comprometerse a no volver a hacerlo, no volver a construir algo semejante, porque esto ponía en grave peligro la seguridad de Estados Unidos. A cambio, Estados Unidos tenía que retirar
sus bases similares que había construido en Turquía. Así nadie tendría misiles tan cerca del otro. Ya, dijo Estados Unidos, dijo Kennedy, está bien. Hay una otra condición, le ponen a Estados Unidos. Tú ibas a invadir Cuba. No, ibas a invadir Cuba. Entonces, comprométete a que Estados Unidos no va a invadir a Cuba. Bueno, hasta hoy Cuba no ha sido invadida por Estados Unidos. Hasta hoy. Bien, entonces sí, ambos retiraron sus bases y de esa forma no hubo Tercera Guerra Mundial. ¿Ya? Había quienes decían sí a la guerra, ¿ya? En Estados Unidos y también en la URSS y en China. Mao Zedong, por ejemplo, en China, sí estaba a favor de la guerra, ¿no? Cuentan que en la propia Cuba, Fidel Castro, pues, aceptó lo que dijo, ¿no? Su aliado, su jefe Khrushchev, pero el Che Guevara no estaba de acuerdo, ¿no? Pues se distancian también ellos, como China Popular se distancia de la Unión Soviética, ¿no? Por los desacuerdos. En Estados Unidos también había muchos que creían, no, Estados Unidos es superior, la guerra, una vez la guerra, ¿no? Pues ellos evitaron la guerra. ¿Ya? Ahora, ¿cómo se le conoce a estas negociaciones, a esta política iniciada por Khrushchev y por Kennedy, de siempre negociar para evitar la Tercera Guerra Mundial? Pues se le conoce como la política de la coexistencia pacífica. Si no mantenemos una coexistencia pacífica, un día vamos a destruir la Tierra, ¿no? Con una guerra nuclear, ¿no? ¿Ya? Entonces, la tensión, el odio de la Guerra Fría, como que disminuye un poco, ¿no? ¿Ya? Así es, ¿no? O sea, puede que, pues, odies a tal persona. Bueno, no creo que ustedes odien a alguien, pero si llegara a ocurrir, pero esa persona vive en tu misma casa o en tu mismo espacio, en el trabajo, en el colegio, pues tenemos que aprender a convivir con esa persona, ¿ya? ¿Qué se puede hacer, no? Pues bien, así entonces, cada uno en su bloque, Estados Unidos en el bloque occidental, la URSS en el bloque oriental, pues evitando la Tercera Guerra Mundial. Muy bien, para dejar este tema, la Revolución Cubana, a ver, mencionamos que, pero hubieron muchos que estuvieron en contra de que Cuba se vuelva socialista. Muchos decían, pero, a ver, habíamos luchado para no ser dependientes de Estados Unidos y ahora nos hemos vuelto dependientes de la Unión Soviética. ¿Qué independencia es esta? ¿Ya? Hemos pasado de un jefe por otro. Pues entonces van a haber muchos que se van a oponer al régimen comunista que Fidel Castro ahora está construyendo pues en Cuba. Y pues frente a la oposición, Fidel Castro pues va a reprimirlos también. Y frente a esta represión, hablamos de un régimen dictatorial. ¿Ya? Entonces pasamos de una dictadura de derecha, ¿no? Que era el de Batista, a una dictadura de izquierda, el de Fidel Castro, ¿no? Fidel Castro va a ser el hombre fuerte de Cuba hasta su muerte, ¿no? Prácticamente. Por eso, pues, ya, una dictadura también, porque en las democracias no pasa eso, ¿no? El presidente que sale ya no tiene poder, ¿no? Mira, Vizcarra, Sagasti, PPK, pues ya no tienen poder en el Perú, ¿no? Prácticamente, ¿no? Muy bien, sigamos. Ahora, otra sanción que Cuba recibió fue su expulsión de la OEA. Se reunieron los países de la Organización de Estados Americanos, la OEA, se reunieron en Uruguay y Estados Unidos exigió
que Cuba sea expulsada de la OEA. Pero es un país americano como todos nosotros. Sí, pero es un país que ha ido en contra de los principios democráticos, que tal cosa. Pues entonces, ante la exigencia de Estados Unidos, la gran mayoría de países de América, incluido Perú, votaron a favor de que Cuba sea expulsada de la OEA. El único que votó en contra fue México, ¿no? Pues bien, entonces Cuba dejó de pertenecer a la OEA. OEA, ¿eh? No se confundas con la ONU. Cuba siguió siendo parte de la ONU, es decir, de las Naciones Unidas, pero fue expulsada en esos años de la OEA. Ahora, Cuba ha tenido fracasos en varios aspectos de su desarrollo y ha tenido éxito en otros aspectos de su desarrollo. ¿En qué sectores ha tenido éxito? Eh, Así esperes, ¿no? Nos confundimos entre la ONU y la OEA. Muy bien. Ha tenido éxito en salud, ¿ya? En salud. Nosotros nos quejamos que en los hospitales del Estado o en el seguro social, el servicio de salud, pues es deficiente, ¿no? ¿Ya? Yo no voy hace varios años, bueno, ya, porque no tengo el tiempo para estar, espere y espere, y a veces mi horario no. eh, sí, pues hay servicios muy buenos, pero en clínicas particulares hay que pagar muchísimo. Pues en el capitalismo existe un servicio de salud excelente siempre y cuando puedas pagarlo, ¿no? Si no, pues hospitales del Estado, ¿no? En Cuba va a haber un mejor sistema de salud y gratuito para todos. En un régimen comunista no pueden haber clínicas privadas, ¿no? Pues entonces, en cuestión de salud, pues se destaca los logros de Cuba, ¿no? En educación también, ¿ya? Pronto lograron tener cero analfabetismo, ¿no? En Perú hasta hoy existe analfabetismo, ¿no? Igual, acceso libre, gratuito a los colegios y a las universidades. Pues ya, ese acceso no es igual acá, ¿no? Eh, ya, si quieres ir a una universidad, pues, buena, seguramente estás imaginándote, pues, o una universidad del Estado, que es buena, pero tantos postulan que se hace muy difícil de ingresar. O una universidad privada, buena, pero son caras, ¿no? Las privadas que no son muy buenas, bueno, no son tan caras, ¿no? Eh, pues entonces si hay plata, o si eres muy, pues, inteligente, muy aplicado en tus estudios, puedes ingresar a una universidad, pues, estatal, ¿no? Como la UNI, por ejemplo, que tiene mucho reconocimiento, San Marcos también, ¿no? Pero no es fácil, ¿no? Pues cada año postulan miles a San Marcos y, pues, ya ingresa una cantidad reducida, ¿no? Por eso, pues, les pedimos que se esfuercen más, ¿no? Muy bien. Ahora, ¿por qué no habrá crecido en otros aspectos Cuba, no? ¿Será porque su sistema socialista no le permite seguir creciendo? ¿Será tal vez por el bloqueo económico que Estados Unidos le sigue imponiendo hasta el día de hoy? ¿Será porque Fidel Castro fue un mal gobernante? ¿Por qué Cuba no ha crecido más? Mm, Sigue siendo un país pobre, ¿no? Como Perú, ¿no? Pues entonces depende, ¿no? Si eres liberal, capitalista, dice, no, pues la culpa es el socialismo. Es un modelo fracasado, ¿no? Si eres de izquierda, si eres socialista, dice, no, la culpa lo tiene el bloqueo. Estados Unidos tiene la culpa del fracaso cubano. Mm. Pero la UN la apoya, sí, pues, pero como veremos la próxima semana, o la siguiente, no recuerdo, la Unión Soviética se va a caer y Cuba dejará de tener apoyo de la Unión Soviética. Y esto le va a complicar
mucho su desarrollo, ¿no? Estados Unidos no quiere más Cubas en América Latina, ¿ya? Quiere evitar que triunfen las guerrillas que están surgiendo en América Latina, guerrillas inspiradas en la Revolución Cubana. Para eso, entonces, Kennedy impulsa un programa llamado Alianza para el Progreso. Estados Unidos va a destinar mucho dinero a los países de América Latina, incluido Perú. Pero, ¿con qué condición? Ya, yo te apoyo ¿no? En tu economía, te apoyo, pero lo que tienes que hacer son reformas. Tienes que hacer reformas. América Latina es una región considerada, pues, con gran desigualdad. Hay riquezas. El problema de la riqueza es que cae en manos de pocos y la mayoría sigue en la pobreza. En cambio, en Europa, la riqueza está mejor repartida, ¿no? En América Latina no. Entonces, Estados Unidos busca justamente reformas que puedan disminuir esas desigualdades y de esa forma evitar que la gente más pobre se una a las guerrillas, ¿ya? Y así, pues, las guerrillas fracasen y no hayan otras Cubas socialistas en América Latina. Entonces, ahí el sentido del programa Alianza para el Progreso, ¿ya? Y la reforma, repito, principal es la reforma agraria, ¿no? Cuando el campesino tenga tierras, cuando le den sus tierras a los campesinos, el campesino dirá, no, ahora ya tengo tierra, soy propietario, ahora ya no quiero ser un guerrillero, ya no quiero una revolución, porque ya tengo, ¿no? Algo, ¿no? Así es, cuando ya tenemos cosas, cuando tenemos familias ya eh, esa vida pues ya no nos atrae tal vez, ¿no? Porque pues estamos arriesgando propiedades, estamos arriesgando la vida de nuestra familia, ¿no? Muy bien, dejamos este tema, pero aún nos queda la guerra de Vietnam. A ver, ¿cómo estamos? Todavía tenemos un cuarto de hora. Muy bien, entonces, guerra de Vietnam. Muy bien. A ver, esta fue una guerra muy larga, la más larga del siglo XX. ¿Ya? Duró más pues, que la Segunda Guerra Mundial, que la Guerra de Corea. Muy bien, ¿quiénes se van a enfrentar en la Guerra de Vietnam? Pues Vietnam del Norte contra Vietnam del Sur. ¿Ya? La semana pasada habíamos señalado que cuando nació Vietnam como un país independiente, nació partido, norte y sur, igual que Corea. ¿Ya? Pero esta no va a ser la guerra solo entre vietnamitas. Si fuera solo entre ellos, no tendría tanta importancia en la historia, ¿no? Porque hay muchas guerras internas y que en los libros no aparecen. ¿Ya? Actualmente hay guerras y los noticieros nunca lo mencionan, ¿no? Pues, ¿quiénes intervinieron también en la guerra de Vietnam? Pues participaron Estados Unidos y también la Unión Soviética, ¿no? Por supuesto. ¿Ya? Estados Unidos llegó a participar de manera directa. Es decir, Estados Unidos mandó a su propio ejército a la guerra de Vietnam. La Unión Soviética también participó, pero de manera indirecta. Es decir, la URSS no mandó sus tropas, la URSS mandó asesores, mandó armas, mandó materiales de guerra, ¿no? Pero no mandó a sus tropas, porque si lo hacía, estaría peleando el ejército soviético contra el ejército norteamericano. Una guerra directa, ¿ya? Que terminaría en la Tercera Guerra Mundial. Así que si uno se mete de manera directa, el otro solo se mete de manera indirecta. Pero siempre se meten los dos. ¿Ya? Muy bien, entonces de ahí su importancia, ¿no? Porque Estados Unidos está presente en la guerra de Vietnam. De allí tantas películas que ha hecho Estados Unidos sobre la guerra de Vietnam.
con Rambo para empezar, ¿no? Muy bien. A ver, recordemos algo, ¿ya? Recordemos que antes que exista Vietnam, era una colonia que se llamaba Indochina. Indochina era una colonia de Francia. Muy bien, los indochinos lograron eh, independizarse de Francia. Esto lo habíamos estudiado la semana pasada, ¿no? En el tema descolonización. Indochina se liberó de Francia en 1954. Indochina, independiente ya, aquí vemos su mapa, aquí está, entonces el territorio de colores es Indochina. Todo esto, ¿no? Muy bien. Luego de su independencia en 1954, Indochina se dividió en 3 países: Laos, Camboya y Vietnam. Ahí vemos a Laos, Camboya y Vietnam. Pero Vietnam a su vez fue dividido en 2: Vietnam del Norte, Vietnam del Sur. El norte era socialista, estuvo gobernada por Ho Chi Minh. Ho Chi Minh, ¿ya? Él era un comunista aliado de la Unión Soviética. Vietnam del Sur, pues, tenía un régimen capitalista, ¿ya? Y el gobierno recayó en Ngo Dinh Diem, ¿ya? Y él era un aliado de los Estados Unidos. Así que se repite la historia de lo de Corea. También acá habían 2 Vietnam, el norte socialista, el sur, pues seguía una línea capitalista. ¿Ya? Muy bien. Pero, ¿qué pasa dentro de Vietnam del Sur? Que Ngo Dinh Diem se convierte en un dictador. ¿Ya? Hay represión, hay, ya se supone pues que Vietnam del Sur, como país capitalista, como aliado de Estados Unidos, debería ser una democracia. Debería, ¿no? Pero no lo era. Y aún así Estados Unidos pues la apoya, como había apoyado Estados Unidos a la dictadura de Batista en Cuba. Pues apoyaba a Estados Unidos a la dictadura de Ngo Dinh Diem en Vietnam del Sur. ¿Qué ocurre? Que dentro de Vietnam del Sur aparece una guerrilla comunista. ¿Qué nombre tuvo esta guerrilla? El Viet Cong, ¿ya? Viet Cong, ¿ya? ¿Dónde van a estar los guerrilleros del Viet Cong? Pues en Vietnam del Sur, van a estar aquí, en Vietnam del Sur. Esta guerrilla comunista del Viet Cong surgió ¿con qué objetivo? Con el objetivo de derrotar al gobierno capitalista de Vietnam del Sur, ¿ya? Y si el Vietcong derrota a ese gobierno capitalista, toma el control de Vietnam del Sur, como el norte ya es comunista, entonces el norte y el sur se van a unir, ¿ya? Se van a juntar en un solo Vietnam socialista o comunista, ¿ya? Ahora, el Vietcong necesita armas. ¿De dónde provienen las armas? Las armas se lo envía Vietnam del Norte. ¿Y cómo llegan las armas hasta el Vietcong que está al sur? Llegan a través de Laos y de Camboya. ¿Ya? Así que por los territorios de Laos y Camboya, las armas llegan de Vietnam del Norte hasta el Vietcong, para que el Vietcong pueda seguir luchando contra el gobierno capitalista de Vietnam del Sur. ¿Sí? Espero que me estén siguiendo, ¿ya? Si no, me lo dicen ya, si es que por ahí no les quedó claro algo. Y las armas que tiene Vietnam del Norte, ¿de dónde provienen? Provienen de la Unión Soviética, que está armando a Vietnam del Norte. Y Vietnam del Norte está armando al Vietcong para que derrote al gobierno de Vietnam del Sur. Y de esa forma, el norte y el sur se puedan juntar. Por cierto, Laos y Camboya también eran estados socialistas.
también lo eran. Muy bien, entonces esto nos dice que el socialismo ha avanzado en esta parte del mundo. ¿Y en qué parte del mundo nos encontramos? Pues en el sur de Asia o en el sudeste asiático. Muy bien, entonces, ¿por qué se da la guerra que señalamos aquí en causas? Por el afán de Vietnam del Norte de unir todo Vietnam en torno al comunismo. Y por otro lado, Estados Unidos decidió intervenir para evitar que el comunismo siga avanzando, ¿ya? Y así también Estados Unidos pueda defender su predominio en el sudeste asiático. Esto significa que Estados Unidos tenía gran presencia en el sudeste asiático. Vietnam del Sur, Filipinas, Taiwán, ¿no? Pues, y otros estaban bajo la influencia norteamericana. Había que mantenerlo todo así. Muy bien, entonces se da la guerra. ¿Ya? Muy bien, Vietnam del Norte está peleando contra Vietnam del Sur. Y además el Vietcong, la guerrilla comunista esta, está peleando también contra el gobierno de Vietnam del Sur. Entonces, esto lo ve Estados Unidos y dice, pues el gobierno de Vietnam del Sur, mi aliado, va a caer derrotado. Por más que le envío armas, no es suficiente. Tengo que entrar, dice Estados Unidos. Y así Estados Unidos entró en 1964. Pero uno no puede entrar a una guerra así nomás. Necesitas una justificación para entrar a una guerra. Muy bien, esa justificación fue el incidente de Tonquín. ¿Qué es esto? Pues, a ver, Tonquín es un golfo. Tonquín es este mar que se encuentra junto a Vietnam del Norte. ¿Ya? ¿Qué pasó allí? Pues un barco de guerra de Estados Unidos, el Madoc, fue atacado por unas lanchas de Vietnam del Norte. Entonces Estados Unidos va a decir, nos atacaron, ¿ya? Atacaron a nuestro barco que estaba en el Golfo de Tonquín. ¿Pero qué hacía ese barco en ese lugar? Un barco de guerra de Estados Unidos. ¿Qué hacía cerca de Vietnam del Norte? ¿Mm? ¿Ya? Según Vietnam del Norte, pues ese barco norteamericano estaba en el mar de Vietnam del Norte, ya sin autorización, es un barco de guerra, así que tuvimos que alejarlo. Estados Unidos dirá, no, el barco estaba en aguas internacionales, pero igual, ¿qué hacía allí? En mi opinión, Estados Unidos estaba buscando que le ataquen para tener un pretexto y poder entrar a la guerra. ¿Ya? Entonces, a ese ataque que recibió Estados Unidos se le llama el incidente de Tonquín. Recuerda que Estados Unidos siempre, ¿ya?, quiere que le ataquen primero para justificar sus acciones. Estados Unidos nunca ataca primero, ¿no? Primero hay algo, pues, que el enemigo ha hecho, ¿no? Y así lo justifica. Muy bien, Estados Unidos entra. Ya no está Kennedy en el gobierno porque fue asesinado. Ahora estaba Johnson en la presidencia de Estados Unidos. Estados Unidos manda 500.000 de soldados, creyendo que era suficiente. Ellos están, ¿no?, bien equipados para la guerra. Estados Unidos fue para ganar esta guerra. Muy bien. Y se enfrenta al Vietcong. Ya, acá vemos una imagen de los, pues, guerrilleros del Vietcong. Ellos también están bien armados. Pero ¿cómo? Si ellos vienen del campo, si Vietnam es un país pobre, ¿de dónde vienen estas armas? Pues de la Unión Soviética. De la Unión Soviética. ¿Ya? Sin las armas de la Unión Soviética no habrían podido, pues, luchar como lo hicieron los del Vietcong. Entonces, ¿cuál es la idea? Que el Vietcong resista todo el tiempo necesario. Que mueran soldados de Estados Unidos también. En esta guerra murieron 2 millones de personas. Pues murieron también muchos miles de
de estadounidenses. Pues la idea es que ellos vean que nunca se van a rendir los del Vietcong, hasta que un día se vayan, se vayan. Muy bien, pasan los años y Estados Unidos no terminaba de ganar la guerra. ¿Ya? 64, 65, 66, 67, nada. Estados Unidos fue la Segunda Guerra Mundial, que estuvo 3 años y acabó la guerra. Lo de Corea, 3 años, ¿no? En la Primera Guerra Mundial estuvo 1 año, ¿no? Pues en la Guerra de Vietnam está más de 3 años, 4, 5, 6, 7. Y el Vietcong no se rendía. Seguían peleando, le mataban miles y miles y aparecían otros miles y miles. ¿Dónde se escondía el Vietcong? En la selva. Difícil acceso, ¿no? La selva. Que la bombardeen, lo bombardeaban, pero el Vietcong estaba metido bajo tierra. El bombardeo no le llegaba, ¿no? Quemaban la selva con bombas napal, bombas incendiarias. Ya, pero igual estaban bajo tierra los del Vietcong. Y cuando los norteamericanos entraban, salían los del Vietcong, ¿no? Y luchaban hasta la muerte, ¿no? Y ahí películas, pues, sobre, ¿ya? Este duro enemigo que tuvo Estados Unidos, guerrilleros del Vietcong, por su cantidad, ¿no? Por su entrega, ¿no? Y claro, sin armas de la Unión Soviética, pues poco habrían podido hacer, ¿no? ¿Y qué otra cosa malogra los planes de Estados Unidos? Que dentro del propio Estados Unidos hay movimientos que se oponen a la guerra, ¿ya? Se oponen a la guerra. A ver, un ratito quería mostrar lo siguiente. Estados Unidos había permitido que la prensa llegue a la guerra y tome fotos, grabe. Y varias de estas fotografías, como esta que está en pantalla, pues perjudicaron a Estados Unidos. ¿En qué sentido? ¿Qué se ve en esta foto? Una foto dura de todas maneras. A ver, por acá hay un soldado de Estados Unidos ya, pero o parece un vietnamita con uniforme norteamericano. Este que está aquí es un general de Vietnam del Sur, ¿ya? O sea, el que está acá con el arma es un aliado de Estados Unidos, ¿ya? Era un general jefe de la policía en Saigón, la capital de Vietnam del Sur. El que está al costado es un guerrillero del Vietcong, ¿ya? Que ha sido detenido y está esposado, desarmado. Muy bien. Si está esposado, desarmado, ¿qué corresponde hacer con un prisionero, no? Pues juicio. En un país democrático, donde se respetan la libertad y supuestamente Estados Unidos defendía las libertades y la democracia, eso debía ocurrir. Pero cuando entregaron al prisionero al jefe de la policía, que es un hombre de Vietnam del Sur, este hombre sacó su revólver y le metió un tiro en la cabeza. Lo mató. El periodista fotografió todos los instantes, ¿ya? Así que en efecto, muerto. Estos guerrilleros habían matado, pero este hombre también, ¿no? Y a sangre fría, como se dice, sin que haya un juez que lo ordene. No estaba en guerra en ese momento porque estaba esposado este guerrillero. Entonces, esta imagen fue colocada en los periódicos de Estados Unidos, ¿ya? Y, y deja mal a Estados Unidos. O sea, ¿ya? Estamos yendo allá a pelear por ellos, por Vietnam del Sur, ¿ya? Y este policía de Vietnam del Sur mata a sangre fría a ese prisionero del Vietcong, ¿ya? Entonces decían, ¿para qué estamos yendo a apoyar si estos de Vietnam del Sur son igual de, ¿no? de crueles que los del Vietcong, ¿no? Ok, entonces imágenes como estas y otras que son más terribles, como esas niñas que están huyendo del bombardeo que Estados Unidos está haciendo en la selva de Vietnam del Sur, esas niñas corriendo, pues seguramente sus casas fueron destruidas, pues es una fotografía que les hace preguntar a los norteamericanos, ¿qué estamos haciendo allá? Estamos destruyendo las casas de esos niños, ¿no?
lo estamos dejando sin padres, ¿no? Pues de ahí muchos movimientos que exigían la paz. Y en medio de esto, el temor a la bomba atómica, ¿no? Con mayor razón, pues, movimientos pacifistas, ¿no? Los hippies, ¿ya? Que hablaban, pues, de amor y la paz, ¿no? Entonces, hay una presión de la propia sociedad norteamericana que hace que, pues, se ponga fin a la guerra. Uy, ya tenemos que acabar ya. A ver, vamos a acabar señalando que Richard Nixon llegó a la presidencia de Estados Unidos y él es el que va a sacar a los norteamericanos de la guerra de Vietnam. Los va a sacar. ¿Qué es lo que convence a los norteamericanos de la retirada? La llamada ofensiva del Tet. ¿Qué es esto? Los norteamericanos decían, no, pero el Vietcong está derrotado, ellos solo se esconden, ellos ya no quieren luchar, ¿no? Han sido derrotados, ya no tienen moral. Pues, ¿qué hizo el Vietcong? Sacó a todos sus hombres que estaban escondidos y atacó a los norteamericanos para mostrar que seguían teniendo una alta moral combativa. Perdieron los del Vietcong, pero demostraron que seguirían peleando. ¿Ya? ¿Se ha visto la película Pelotón? Una película antigua, pero hay un momento en que en efecto el Vietcong sale con todo, pues, y ponen aprietos a los norteamericanos, ¿no? Eh, muy bien. La ofensiva del Tet. Muy bien. Los soldados de Estados Unidos se retiran. Estados Unidos firmó la paz con Vietnam del Norte, el Tratado de París. Para Estados Unidos la guerra ya había acabado. ¿Qué pasó luego? Pues el gobierno capitalista de Vietnam del Sur cayó. Fue derrotado por el Vietcong. Y de esa forma, como cayó el capitalismo, todo Vietnam se une en torno al comunismo. Por eso la guerra de Vietnam se considera una victoria del comunismo, una derrota de Estados Unidos, porque Estados Unidos fue para vencerlos y no pudo vencer al Vietcong. Y con su retirada provocó la victoria de los comunistas. ¿Ya? Entonces, se dice que Estados Unidos tiene un trauma, tiene una guerra que perdió, ¿ya? Que es Vietnam. ¿Ya? Así como el trauma de Perú, pues, fue la guerra del Pacífico. Muy bien, entonces muchachos, nos quedamos aquí. ¿Ya? Nos ganó la hora otra vez. Nos queda solo 10 minutos para tomar el temático. Listo. Entonces, muchachos, ingresen a Intranet. Vamos a tomar nuestro temático.